El cártel de Jalisco entrega despensas a los damnificados en Veracruz. ¿Cuál es el costo? Un niño sicario es detenido en Tabasco y dice Kristi Noem que los agentes del ICE están siendo amenazados por el narcotráfico a fuerzas, queriendo vincular el tema de la migración con el crimen organizado para justificar su violencia brutal. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Échenme el pulgar arriba si son ustedes tan amables. Y vamos a comenzar, si les parece bien, con esta información y posteriormente el análisis de cada una de estas notas. Por ejemplo, a ver, comencemos por el principio, si les parece bien. ¿Qué fue lo que pasó en Veracruz, en Tihuatlán, para ser exactos? Un video, un video dado a conocer en las últimas horas, muestra al cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo despensas a los damnificados por las inundaciones. Hombres vestidos con ropa táctica, la cara cubierta, con armas largas, repartieron las despensas en bolsas de plástico blancas, con una calcomanía que muestra las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y la fecha de octubre de 2025. Los hechos ocurrieron en Tihuatlán. Las despensas fueron repartidas justo enfrente de una barra pintada con el nombre del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Raúl Hernández Gallardo. No olvidemos que hay varios candidatos de este partido que han sido señalados de estar vinculados con el cártel de Jalisco, sobre todo a nivel municipal. El sujeto que entrega la despensa a una mujer mayor le dijo, jefa, de parte del señor de las Palmas, y otra más añade, de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Mujeres, hombres e infancias se formaron para recibir las despensas. Algunas personas agradecieron precisamente esto. ¿No? Y no es la primera vez, esto hay que decirlo, no es la primera vez que el Cártel Jalisco realiza actos para buscar las simpatías de la ciudadanía. Ya en enero, se dieron a conocer también videos en donde repartieron rosca de reyes en Aguascalientes. En 2024, usted seguramente recuerda cómo repartieron juguetes en Mazamitla, Jalisco, y por el Día del Niño en los límites de Jalisco y Zacatecas. En todos estos lugares ha habido alcaldes de Morena, alcaldes del Movimiento Ciudadano, alcaldes del PRI y del PAN. En varias ocasiones han regalado juguetes electrodomésticos en Jalisco, como en diciembre del 2022, que en la colonia El Retiro de Guadalajara, a unos cuantos metros de una comisaría municipal, que bueno, también los policías municipales forman parte del cártel o no tienen cómo enfrentarlo. Incluso en aquella ocasión el cártel de Jalisco repartió en caravana los juguetes y electrodomésticos con total impunidad, con total impunidad, como lo ha hecho también en Michoacán, como lo ha hecho también en estos otros lugares. Usted sabe que Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis, Veracruz son lugares en donde lamentablemente las lluvias han dejado decenas de muertos, han dejado decenas de desaparecidos, en donde la gente más pobre, la gente más humilde ha sido la más afectada, como siempre con estos fenómenos, en donde lo han perdido absolutamente todo. Se habla de más de 100,000 casas afectadas precisamente por las inundaciones. Las autoridades han dicho que no hay certidumbre de que estos videos sean reales, por lo pronto ya están ahí. E insisto, no sería nada extraño, como bien señala esta nota de debate, no sería nada extraño que esto sucediera. E incluso yo sí les daría cierta veracidad, si les soy honesto, porque así opera esta empresa criminal. Así opera. En las tragedias también lo hizo Notis, ¿no? Se acercaron a los damnificados, en esta ocasión fue el cártel de Sinaloa, en ese, si no mal recuerdo, los rusos también, que son otros de los grupos que por ahí, y el propio cártel Jalisco Nueva Generación. Son su manera, su forma, según ellos, de allegarse a la población, de ganarse a la población y de tratar de construir una base social como las que existían antes en materia de crimen organizado. Ahora, eso es por un lado. Por el otro tema, que quiero juntarlos, dejen juntarlos para darle un intento de profundidad a los mismos. La implicación de las infancias en el crimen organizado ha vuelto a poner en evidencia esta triste situación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco detuvo a un niño de 15 años, apodado en el parte oficial como el niño sicario, vinculado con delitos de secuestros, asesinatos y venta de droga en el estado, según han informado ya medios locales citando fuentes policiales. El menor portaba un fusil tipo subametralladora Uzi en el momento de la detención y fue arrestado junto a un hombre de 37 años identificado como José Asunción, alias El Chuncho, al que las autoridades señalan como operador de un jefe del crimen organizado que se encuentra actualmente en prisión.
miembros del equipo de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, que depende de esta dependencia, fueron los que llevaron a cabo el operativo el 12 de octubre. Los agentes detuvieron al menor en la carretera Villahermosa a la isla. Esto fue de madrugada y el niño intentó disparar su arma para escapar, pero un casquillo se atascó al intentar abrir fuego. Las autoridades le detuvieron y al hombre que le acompañaba junto a un surtido de drogas en bolsitas de plástico transparente que portaban marihuana, metanfetamina, armas largas y cartulinas con diversos mensajes de amenaza a la población y a organizaciones rivales. Esto según relata el Heraldo de Tabasco en nota trabajada por El País. Ese mismo medio añade en su cobertura que el niño tenía contenido en su teléfono que le involucraba con el secuestro, con la liberación de una mujer, así como en el asesinato de otra víctima en Paraíso, una ciudad en la costa del Golfo de México, a una hora de Villahermosa. Y en una entrevista con los medios de comunicación de la zona, un representante del Colegio de Abogados de Tabasco insistió en que el menor pues cuenta con protección legal que impide que sea juzgado como adulto en los tribunales. Y el abogado Sergio Antonio Reyes ha señalado que es un riesgo además recluir al niño detenido en un centro reformatorio de menores con otros adolescentes con delitos menores. Este tema, como bien destaca esta nota, tiene varias aristas y me gustaría comenzar por el tema del reclutamiento de menores de edad por parte de los cárteles, de las células delictivas, que hoy por hoy, como bien señala el país, es una dolorosa realidad. Eso es algo que no se puede negar. Hace unos días, ¿usted recuerda que cuando estaba todo este tema del reclutamiento forzado, que debe seguirse tratando, debe seguir estando en la coyuntura? Hablábamos de la historia de un joven de alrededor de 11 años, 10 años, quien se fue involucrando poco a poco en el cártel Jalisco Nueva Generación para tener que comer después de que su madre y su padre lo habían abandonado junto con sus hermanos y él se volvió adicto incluso a la piedra. Duró varios años al interior de esta organización criminal y finalmente la dejó, salió junto con sus hermanos, ¿no? De la misma, pero tuvo que esconderse, cambiar su identidad, incluso mudarse de estado para poder en un momento dado tratar de recuperar su vida. Y él abiertamente lo decía, me incorporé porque pues no tenía otra opción, no tenía otra manera de sobrevivir. No tenía escuela, no tenía trabajo, no, mis hermanos tenían hambre, mi hermana también, y pues yo era el único que estaba ahí. Y por lo tanto a mi edad yo era el responsable de todos ellos y mis amigos que ya estaban metidos en todo eso, que ya le hacían incluso a la droga, algunos ya traían pistola, y esto comentaban en San Juan de los Lagos, por cierto, ¿no? No, en Lagos de Moreno, fue en Lagos de Moreno esta historia. Este joven pues narraba precisamente cómo se introdujo al cártel, cómo lo fueron llevando hasta convertirlo en sicario a su edad de 13 años, más o menos 14 años. Participaba, por supuesto, de forma activa en cada una de las acciones violentas de la organización y a final de cuentas el punto culminante en donde pues ya por su propia adicción no le era útil o tan útil a esta organización criminal. Es uno de los múltiples casos, ejemplos que se han dado a conocer en nuestro país en donde este sistema económico provoca una pobreza tan brutal, que no hay más camino que integrarse al crimen organizado, que es la economía ilegal del propio sistema capitalista. Eso es un punto que nunca lo dejemos de lado. Estaba viendo, por ejemplo, estos datos desde 2021, las estadísticas de menores detenidos por narcomenudeo en el país, han crecido, han alcanzado a los 2.920 niños arrestados en 2025. Incluso esto es un punto que han dado a conocer las fiscalías de cómo el narcotráfico se nutre de niños, pues porque es más fácil desecharlos, ¿no? Niños desde los 12, 11 años como tal, y que es más fácil eliminar en un momento dado, ¿no? Eliminarlos como tal. Incluso hay historias de niños que se mentalizan con la idea de que están jugando a ser sicarios. Hace poco también fue detenido un niño de 14 años acusado de asesinar a 8 personas en un cumpleaños, de apodo El Chapito, según le comentaban, como tal. A ver, son dos temas que van de la mano de una u otra forma y que tiene que ver, insisto, la pobreza en muchos sentidos. No con esto estoy estigmatizando, que quede claro, sino que estoy responsabilizando a los machuchones.
Estoy responsabilizando a los hombres y mujeres del dinero que han creado todo un sistema financiero para generar estas condiciones. Ellos mismos son los que controlan el mercado de la violencia. Ellos son los que controlan el mercado de las drogas. Ellos son los que controlan el lavado de dinero. Entonces, no hay que exentarlos en ningún sentido, porque hay gente que dice es que, ¿por qué hablan de la pobreza como si fueran criminales? Generan la pobreza para obligar a la gente a convertirse en criminales. Eso es lo que hacen estos personajes. Eso es lo que hacen estas empresas. Llevan a la condición de vida de las personas al extremo como tal. Un niño de 10 años, imagínese, solo para mantener a su hermana y a sus dos hermanitos más pequeños todavía, con padres que deciden irse, un padre alcohólico, ¿no? Una madre que desaparece, que tal vez no se fue, sino la asesinaron. Entonces nos topamos con un escenario que, como bien lo decía el presidente López Obrador, es una cuestión del reflejo del fracaso del modelo económico neoliberal, el cual está diseñado para, bueno, fracaso para nosotros como sociedad, pero un éxito total para la oligarquía. Porque a final de cuentas, como nos decía Nofred Hernández en una entrevista muy interesante que está en el canal Alterno sobre la necropolítica, en la relación de los Zetas, el Mossad y todo ello, a final de cuentas es la necropolítica ejerciéndose como tal, con todo su vínculo al mercantilismo, con todo su vínculo a la cuestión de mercado. Mire, cuando hablamos de niños sicarios, no estamos frente a un fenómeno inexplicable, o un fenómeno puramente cultural. Es el resultado visible de condiciones estructurales, hablo de económicas, institucionales, simbólicas, que empujan a menores hacia la violencia organizada. No son monstruos ni simples malas decisiones, como nos lo quiere pintar de repente la película, las series y las telenovelas, no. Son niñas y niños o adolescentes que están atrapados en trayectorias de exclusión, de reclutamiento, de supervivencia. Hay muchos estudios periodísticos, hay muchos estudios académicos, hay este excelente libro de la maestra Karina García Reyes, de Morir es un alivio, un gran trabajo de Manuel Gallardo también, con Así nació el diablo, que muestran cómo muchos de estos jovencitos, de estas jovencitas, provienen de hogares con pobreza persistente, con educación interrumpida, con vínculos familiares débiles o de plano rotos, y con una exposición muy temprana a la violencia, incluso en algunos casos al narcotráfico. La pobreza y la falta de oportunidades tan promovidas, tan generadas por las oligarquías, son una de las principales causas de esta triste realidad. ¿Por qué? Porque cuando una economía no ofrece vías legítimas de movilidad, empleo formal, educación de calidad, el mercado criminal se vuelve entonces una opción económicamente racional para jóvenes que buscan ingreso rápido, que buscan estatus, así es, pero también para aquellos que buscan sobrevivir ante el hambre, ante el desamparo. Obviamente no estamos excusando a nadie de la violencia, pero hay que entender la violencia, como siempre se los he dicho. Froilán Enciso en Sinaloa para el Mundo explica muy bien cómo campesinos empobrecidos, una sociedad empobrecida, se convierte de repente en campo fértil para un mercado de drogas de talla internacional. La economía política del crimen, como se ha señalado, como autores de la talla de mi querido Manuel Gallardo han documentado, como una economía criminal que produce incentivos, pagos, protección, promesas de poder, que obviamente atraen, que obviamente moldean a los jóvenes como una mano de obra barata, violenta, pero barata, desechable completamente. Y así, aparte de todo, se ven los jóvenes. Se los he dicho en otras ocasiones con el libro de Karina García, en donde eso es algo impresionante. Los jóvenes de verdad, eh, totalmente convencidos de que son desechables, de que son parte de una mala fortuna, ¿no? O sea, fíjese, ese discurso meritocrático, que para algunos es intocable, aquí también juega un papel, porque la meritocracia muchas veces es que naciste, ¿no? Tuviste mala suerte, güey. ¿Para qué naciste pobre? ¿Para qué no naciste rico? Bueno, con estos jóvenes también surge lo mismo, y así se les ha metido en la cabeza. Se les dice, pues es que tuviste la mala fortuna de nacer aquí, pues no tienes de otra, carnal. No tienes de otra.
en pocas palabras. Y no hay campañas y acciones que contrarresten esto. ¿Por qué cree usted que el sistema económico se le fue tan fuerte a López Obrador con el tema de las becas? ¿Porque le preocupara realmente la cuestión este, de la economía social? No, porque les arruinas el negocio de una forma u otra. Ajá. La corrupción en penales, en instituciones facilita todavía más esta reproducción de circuitos perfectamente claros. Ahora, hay una descomposición también, por supuesto. Hablamos de abandono, hablamos de consumo de drogas, hablamos de maltrato, hablamos de ausencia de políticas públicas de prevención. Todo esto expone a los niños al reclutamiento por amigos, por patrones, por coyotes locales. Hay instituciones estatales insuficientes, hay instituciones que trabajan para el crimen organizado, desde escuelas hasta servicios sociales, dejan vacíos que los grupos criminales aprovechan en muchas ocasiones. La violencia se normaliza comúnmente, ¿está de acuerdo? Sobre todo cuando se vuelve espectáculo. Y ahí tenemos a otra parte, a otro engranaje del sistema económico, los medios de comunicación. ¿Ah? Las narcoseries, por ejemplo, ¿no? Los narcolibros, las narconovelas como tal. Series que convencen a los jóvenes o les hacen creer que van a tener una vida de lujos, con muchas mujeres, con mucho dinero. Cuando por supuesto eso no les va a pasar a la gran mayoría de todos ellos, en realidad ninguno, porque hasta eso escogen, los verdaderos jefes del narcotráfico escogen a quienes van a ir subiendo en esa estructura. Pero todo esto normaliza la violencia. Es una moneda de cambio, es una vía para construir identidad, construir respeto entre pares, ¿no? Por ejemplo, la estética del sicario, la glorificación del poder. Insisto, hay películas, hay música, la música, por ejemplo, nos lo decía aquí Silvia Hermesa, ¿no? A través de Natal Cano, a través de Peso Pluma, es como muchos jóvenes son reclutados en el cártel de Sinaloa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo esto refuerza una narrativa de gloria rápida que hacen atractiva para algunos la ruta criminal. O por lo menos como lo dijeron ya varios jóvenes, ¿no? Que han sido detenidos y se les ha preguntado, pues por lo menos iba a comer, ¿no? La relación entre economía y violencia no es algo lineal, pero sí es relevante. Los modelos económicos que generan desigualdad extrema, empleos precarios, ausencia de inversión social, crean semillas para la criminalidad. ¿Y qué es lo que hace el neoliberalismo? Generan desigualdad estructural. ¿Esto cómo se ve? Se ve en zonas de baja inversión pública, carencia de servicios, economía informal, y todo esto concentra en jóvenes en actividades riesgosas. El crimen organizado funciona como empleador, ¿no? Un empleador alternativo con pagos inmediatos, aunque sean bajos, pero son mejores de los que pueden tener en su día a día, con redes de protección en un momento dado. Y además de todo, lo que genera muchas veces estas políticas económicas son precisamente falta de apoyo a los jóvenes, falta de formación técnica, falta de subsidios, falta de incentivos, falta de empleo juvenil. ¿Se da cuenta por qué el enojo entonces cuando se lanzan las becas para los chavos? Porque sin esas becas muchos jóvenes más hubieran caído ya en esa informalidad. Y ya frente a eso, frente al hambre, frente al frío, frente a las carencias, frente a la falta de oportunidades, frente a la estigmatización, frente al racismo, frente al clasismo, frente a la discriminación, pues la lógica del narcotráfico, pagos y ascensos, por obediencia, pues se vuelve competitiva para algunos. Policías, funcionarios, cárceles, todos operan con corrupción en muchas ocasiones. Y los costos de entrar y operar en la economía criminal disminuyen cuando estos operan a favor del narcotráfico. El querido Manuel Gallardo lo documenta, cómo la corrupción incubó sicarios en sistemas penitenciarios y en espacios institucionales. ¿Cómo se normaliza la violencia entre jóvenes? La normalización se da por un proceso multidimensional, exposición reiterada a la violencia, instituciones que no intervienen, recompensas simbólicas,
material por recompensas materiales por ejercer violencia. Y cuando la escuela no protege, cuando la familia no sostiene, cuando el Estado no ofrece alternativas, la violencia termina exhibiéndose como una solución. Y a esto se suma entonces la desensibilización. Morir o matar se vuelve parte del trabajo. La musicalización, la mediatización de símbolos del narco que transforman actos atroces en moda o rito de iniciación también tienen un impacto. Libros como Morir es un alivio, de la doctora Karina García, recogen testimonios de exnarcos, de exsicarios o sicarios en activo todavía, que permiten ver rutas de reclutamiento, motivaciones, el peso de la privación, investigaciones periodísticas, académicas. Lo que hacen es mostrar patrones. Muchos sicarios jóvenes tienen historias de trabajo infantil, de abandono escolar, de convivencia con la violencia desde la infancia. Eh, Algunos son hijos incluso de sicarios. Es decir, se perpetúa y se vuelve un ciclo vicioso. Y estos relatos sirven no solo para comprender las causas, sino también para señalar qué tipos de intervención, es decir, rehabilitación, educación, programas sociales, funcionan mejor. No es, y esto hay que dejarlo muy claro, en la tarde en parte se lo decía, no es determinista, ajá, pero existe literatura también que asocia la conducta de crueldad temprana con trayectorias antisociales. La exposición a la violencia, por ejemplo, el maltrato animal, se los decía en la tarde, puede formar una matriz emocional de aprendizaje que facilita actos violentos contra personas. Los Zetas, ¿cómo preparaban a sus sicarios? Martirizando perros. Ajá. Aunado a esto, el uso instrumental de la violencia por parte de los grupos criminales, adoctrinamiento, pruebas de lealtad, por ejemplo, refuerza esta deshumanización de las víctimas. Hay mucha academia que acá ha llevado a cabo esta investigación, estos datos que le proporciono, en torno a esta violencia juvenil que se presenta. Pero si usted checa, estamos hablando de lo mismo en cada uno de ellos. No es algo fortuito, es algo planeado. Y aquí vinculo lo del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué busca un cártel con estas ayudas? Ujú. ¿Qué busca? Obviamente, lo más lógico, lo más visible, es una estrategia calculada de ganancia política y territorial. La legitimación y base social, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dar víveres posiciona al grupo como proveedor, erosionando la percepción del Estado como el único garantizador y sobre todo ganando gratitud o dependencia entre la población vulnerable. ¿Por qué? Porque después te vienen a cobrar esas despensas. Esto puede traducirse en protección local, información, menor cooperación con las autoridades. Obviamente está el tema también del reclutamiento y el control social. Los paquetes humanitarios son una forma de cooptación. Quien recibe ayuda puede sentirse obligado a corresponder con trabajo, con silencio, o bien se convierte en un posible semillero también para el reclutamiento futuro. Hay un mensaje simbólico, hay un mensaje mediático. Las entregas funcionan como propaganda. ¿Por qué? Porque muestran poder, porque muestran alcance, porque muestran capacidad de resolver problemas donde el Estado falla o se intenta mostrar que falla, buscan debilitar a la autoridad, buscan ganar apoyos pasivos, en pocas palabras. Ahora, hay una presencia en las calles y carreteras con logística humanitaria. Y esto permite movimientos y contactos que pueden ubicarse o usarse para una actividad logística delictiva. Ajá. Funciona. En algunas cosas hay un efectivismo natal, en otras hay una efectividad real y límite, pero también hay límites. Por ejemplo, si me voy al corto plazo, sí funciona, genera impacto mediático, apacigua necesidades inmediatas, en contextos de urgencia la ayuda material es tangible, puede traducirse en aceptación o miedo reverencial que protege la operación. A mediado y largo plazo, la efectividad ya es muy frágil. La ayuda delictiva no sustituye condiciones de bienestar estructural, educación, salud, empleo. Además, la visibilidad pública atrae investigaciones, represión, campañas de deslegitimación por parte del Estado, por parte de la sociedad civil, y en muchos casos el costo reputacional ser asociado con la violencia también daña la base social más allá de esta coyuntura. Y ahí es entonces en donde tenemos que preguntarnos, ¿es
en estos dos temas una manipulación emocional, por ejemplo, es una conquista territorial. Son las dos cosas. ¿A qué voy? A que las despensas crean dependencia simbólica, dependencia material, que facilita el establecimiento, que facilita la retención de control territorial, especialmente en zonas donde el Estado llega con lentitud o corrupción. Este contrato social, informal, por supuesto, entre pobladores y grupo criminal, es peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque reproduce vulnerabilidades, porque reduce las posibilidades de una salida institucional ordenada. Ahora, es importante, pero no determinante, la base social. ¿Y a qué voy con esto? La base social facilita una operación y una impunidad local, pero los cárteles también se sostienen por la violencia, la corrupción, el control de rutas económicas. La base social ayuda a normalizar, sobre todo, a reproducir la violencia, pero sin otros elementos, me refiero a armas, ingresos ilícitos, connivencia institucional, pues obviamente la conquista no sería sostenible. Mi punto aquí es que los cárteles lo hacen para dar una imagen que no van a mantener. La violencia de los cárteles tarde que temprano te va a afectar. ¿Cuál es la conexión entre estas dos historias? La entrega de ayuda y la incorporación de jóvenes se retroalimentan. La presencia caritativa del cártel puede invisibilizar su violencia, facilitar el reclutamiento de menores a través del clientelismo o la dependencia, mientras que la economía criminal necesita mano de obra y los jóvenes excluidos son un semillero. La ayuda sirve como una herramienta para mantener esos círculos sociales creados hasta este momento. Los niños sicarios y las despensas del cártel Jalisco son síntomas de la misma enfermedad, un tejido social fracturado, fracturado por la desigualdad, por la corrupción, eh, por la crisis institucional en materia de seguridad que se viene arrastrando desde 2006 y que apenas ha ido reconstruyendo. Y la respuesta no es obviamente solo con policías. Yo por eso le digo, a mí sí, aceptando que había errores y demás en algunos puntos, pero me parece que la visión que tenía López Obrador era la adecuada. No se trata solamente de balazos, se trata de mejorar en economía, mejorar la educación, mejorar la cultura, mientras la sociedad, ¿no? Este, permita que la violencia sea también una mercancía y un servicio, como tal, ¿no? Pues seguiremos viendo a jóvenes que se vuelven instrumento del poder criminal, seguiremos viendo a niños sicarios, ¿no? Que son usados por los cárteles, y veremos a los cárteles que usan la caridad como arma de conquista. Aquí hay que reconocer la complejidad de este problema, no solamente relativizarlo, ni relativizar la responsabilidad como tal. Se trata de entender la violencia y se trata de entender el origen de la misma. Pues mire, prácticamente ya no me da tiempo de decirle el último tema como tal, solamente decirle que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha publicado un comunicado en el que afirma que ha obtenido información creíble basada en trabajo de inteligencia. Escuche usted la sandez tan cobarde, tan cínica y desvergonzada esta bola de racistas para seguir haciendo sus atrocidades en contra de nuestros hermanos migrantes. Dicen que ya encontraron un trabajo de inteligencia que asegura que los cárteles mexicanos, sin decir cuáles, han comenzado a ofrecer recompensas para agredir, secuestrar o matar a agentes federales del ICE o de aduanas. Eso es mentira. Eso es mentira. Los Estados Unidos controlan esos cárteles y controlan el mercado de las drogas. Eso que están haciendo es mentira. No hay ningún tipo de recompensa porque los cárteles no están del lado de los migrantes. Los cárteles torturan a los migrantes. Los cárteles se comportan igual que los agentes de ICE. Los agentes de ICE y los cárteles van de la misma mano. Los migrantes son víctimas de ambos. Aquí no hay de que los cárteles quieren cobrar venganza ni mucho menos. Y menos en Chicago, por favor, en donde quieren poner la policía para someter a una población que está apoyando a los migrantes para que dejen de estarlos tratando como esclavos. Así que perdón, pero esta nueva mentira de Kristi Noem viene a confirmar de verdad lo cínico que es Estados Unidos en todo esto. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer.